Bien, hay mucho que preguntar aquí, pero la primera cosa es Buenas noches. la noticia de hoy. ¿Qué tal? Andrés Hurtado ha sido recluido en el penal de Lurigancho, cosa que sorprende porque normalmente a los personajes públicos, a los políticos, los mandan pues a Ancón, ¿no? A Castro. Y me da la sensación de que hay cierta voluntad de victimización. Porque la gente tiene la imagen de que el Lurigancho pues, es un poco menos que la antesala del infierno, cosa que no es cierta. ¿Qué piensas, Jenny? Bueno, siempre habría que averiguar cuál es la razón y quiénes puedan haber decidido que vaya ahí. Creo que después de la prisión preventiva todas las alarmas de una colaboración eficaz se han encendido, más porque creo que Andrés Hurtado debe estar pensando en este momento por qué solo él y por qué no las otras personas que también tienen prácticamente los mismos cuestionamientos y que también incluso tienen mayores elementos graves, y la obstaculización también se estaba acreditando, pero que lamentablemente no fue declarada fundada en relación a la fiscal Elizabeth Peralta Santur. Eduardo, ¿qué piensas tú? Sí, bueno, definitivamente llama la atención que se haya dispuesto la prisión preventiva en el penal Lurigancho, ¿no? El penal Lurigancho, Beto, es un penal que fue construido para 3.500 internos y actualmente hay 10.500 internos. Es un penal que tiene 300% de hacinamiento y obviamente lo que uno puede pensar es que él va a estar en unas condiciones que lo van a hacer pensar y muy probablemente decida acogerse a una colaboración eficaz. No lo han mandado a Ancón 2, digamos que es un penal un poco más tranquilo, sino que lo han mandado a uno de los penales más hacinados que existen en el país después del Sarrieta Colonia, ¿no? Pero todos sabemos que un reo con dinero puede vivir la gran vida en cualquier penal del Perú. Lo siento mucho, pero es una verdad de perogrullo. Todos lo sabemos. Bueno, pero el Lurigancho es uno de los penales más complicados que existen, ¿no? O sea, el Lurigancho tiene 15 pabellones. Tiene 15 pabellones y 8 o 6 lugares que le llaman puchos, en donde hay menos personas. En cada pabellón hay como 600 personas. Está la capellanía también, que hay 60 personas en rehabilitación, por ejemplo. O sea, si uno quiere rehabilitarse, por ejemplo, las personas que están en drogadicción y quieren rehabilitarse, pueden tener cierto trato. Evidentemente, como en cualquier otro penal, puede haber corrupción. No vamos a decir que no, ni nos vamos a tapar los ojos. Pero el Lurigancho de por sí es un penal bastante complicado. Yo creo que Andrés Hurtado la va a pasar mal en el penal Lurigancho. Yo no creo que se le esté dando una cárcel de oro, sino más bien yo creo que la Fiscalía lo que va a buscar acá es que él se someta a una colaboración, porque no hay que olvidar, Beto, que Andrés Hurtado no es un funcionario público. Puede ser un personaje muy polémico, que puede haber participado en muchas actividades, incluso, ¿no?, en una en la que ha perjudicado a un cliente mío, que lo hemos conversado la vez pasada, ¿no? Pero es finalmente una persona que ha tenido supuestamente mucho poder, pero que podría ahora hablar de fiscales, por ejemplo, de fiscales que han abierto investigaciones a cambio de dinero, como en el caso de la empresa que yo vine a hablar la vez pasada, que es la empresa Paltarumi. Está claro ahí. El juez Checli ha analizado el hecho y ahora no solamente, Beto, hay una imputación de la Fiscalía. Lo importante que ha ocurrido es que el juez Checli, con esta resolución mediante la cual ha dictado la prisión preventiva, ha hecho un análisis ya y ha determinado que sí existen graves y fundados elementos de convicción contra Andrés Hurtado y las demás personas. Y por eso es que está ordenando la prisión de Andrés Hurtado. Adicionalmente a los graves elementos, es porque existe peligro de fuga y peligro de obstaculización, está claro. Pero lo importante es que hay un juez que ya analizó. Ya no es solamente la Fiscalía, sino es un análisis judicial y eso es importante, ¿no? Yo no creo que Andrés Hurtado se someta a una colaboración, porque la verdad es que la cantidad de funcionarios implicados en este escándalo y la jerarquía de muchos de ellos que todavía no conocemos hace muy peligrosa su confesión, ¿no? Yo creo que su vida peligraría si él tuviera que colaborar. Pero quiero incidir en algo que en este programa, y creo que en los demás espacios periodísticos, ha llamado poderosamente la atención, Jenny, y es que le perdonaran la vida a la fiscal Elizabeth Peralta, que en esta historia es la funcionaria pública que está inmersa en graves delitos y que ha sido dejada en libertad. ¿Qué piensas de eso? Y la más peligrosa, ¿no? Por el poder que ha ostentado, por los años que ha tenido en el cargo. Personas como yo veníamos cuestionándola de manera reiterada en varios trámites a nivel de lavado de activos. A mí me consta
casos que han sido creados de la nada, involucrando personas que no deberían ser involucradas, que los policías de la noche a la mañana hacían aparecer un caso, el fiscal provincial les devolvía y lo archivaba, apelaba el procurador y Elizabeth Santur, con cualquier dato no corroborado, hacía que esa persona sea sometida a esta investigación por lavado de activos y con ello se le vulnera todos sus derechos, sobre todo el bancario, el bursátil. De ese tipo de investigaciones hay muchas, Beto, como la que ha perjudicado al cliente del doctor Roy Gates. Pero asimismo también con Andrés Hurtado hemos conocido que habían personas que podían salvarse de las investigaciones a cambio de dinero o de influencias. Yo discrepo. Viceversa, ¿no? O viceversa, si no, claro. O si no cedían a esta especie de extorsión, se les abría una investigación por lavado de activos. Mira, para comenzar, la conducta de la fiscal Elizabeth Peralta Santur ha afectado totalmente la imagen del Ministerio Público y le ha causado un perjuicio irreparable porque la sociedad ahora, después de todo lo que se ha conocido, obviamente ya no confía en absoluto en el sistema. Discrepo con la decisión del juez Keklin en haberle dado la posibilidad de tener una comparecencia con restricciones que tiene sus reglas. Está generalmente previsto para aquel que no califica para una prisión preventiva. Pero en este caso concreto, la única razón por la que no le dicta la prisión es por la obstaculización. Y hay un dato sobre el cual no se ha pronunciado y que para mí es el más fuerte que presentó la Fiscalía. Ella estaba integrando un grupo de WhatsApp en su Fiscalía, con otros colaboradores de su Fiscalía. Tenía un número y cuando fue la Fiscalía Suprema a hacer su diligencia de allanamiento y a recabar información, ella negó que usara ese número, Beto. ¿Y le creyeron? Ese es un acto de obstaculización. Pero no es el único, Jenny. Tenía la maleta hecha, tenía una carrión con ropa, con el pasaje y esa pretextó que era su equipaje para irse al penal y le creyeron. Esa información del teléfono, Beto, trae a colación la anotación donde ella dice borrar, 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 porque ahora aquello que ha quedado totalmente evidenciado, que ella usaba ese número y ese número tenía un equipo, ese equipo ya desapareció. Lógicamente, en ese equipo está toda la información que estamos seguros serían los elementos de convicción que le servirían a la Suprema. Entonces, eso es lo que ni siquiera se ha valorado, sino que ni siquiera se ha emitido un pronunciamiento. Y para mí es lo más grave que existe. Y bueno, la maleta también, porque no necesariamente yo le voy a creer, estando a la gravedad de los hechos, estando al poder que tiene, que solo con una suspensión ya no va a ejercer influencia. Lo que está sucediendo en este momento, Beto, es que hay una extorsión al 100% en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Hablas, te tiro dedo. Tú no me apoyas, tú no salvas a esto. En esa situación te abro tu carpeta. Te abro tu carpeta. Porque entonces se ha convertido en un instrumento de... Ahora, no podemos generalizar, evidentemente, pero en el caso de la fiscal Peralta es evidente, ¿no? Era un instrumento para extorsionar, para chantajear y para enriquecerse ilícitamente. Así es, pero en una función muy importante que es perseguir el delito, Beto. Y además, ¿qué delito? Un sistema muy grave. ¿Qué delito? Además, lavado de activos. Lavado de activos, donde para comenzar ella ha omitido hacer una denuncia frente a todo lo que ha conocido en relación a los lujos y a lo que constituye el lavado de activos y que no denunció. Beto, yo quiero decirte algo más sobre tu pizarra. Yo he estado analizando tu pizarra y esta es una estructura muy compleja. Esta investigación ya debe ser aperturada por organización criminal, Beto. Y hay un tipo más complejo todavía cuando se tienen redes sectoriales en las cuales hay diferentes personas que a la vez forman sus organizaciones criminales que en base al tráfico de influencias o en este caso a la compra y venta de ese poder coercitivo del Estado, pues se enriquecen. Yo el día de hoy he hecho llegar ya una denuncia ante la Fiscalía del doctor Chinchay pidiéndole que amplíe ya su investigación por organización criminal, por redes sectoriales, en dirección a Sandro Espinosa, porque he podido obtener elementos objetivos que demuestran que esa empresa Polisecurity era más bien la fachada de una verdadera organización criminal que tenía personas que despojaban a otras que ya sean propietarias o posesionarias de terreno, sí, claro, ¿no? Con violencia, con el uso de armas. Tengo registros de comunicaciones telefónicas en que las personas han dejado rastros de ello. Y lo más importante, Beto, a Sandro Espinosa le gusta registrar en la SUNARP esos bienes que inicialmente despoja de esa manera. Pero ¿qué tipo de terrenos? Aquellos que son del Estado, que ni tú, ni yo, ni nadie puede titular ni registrar. Pero él tiene terrenos
del Estado que han sido posesionados por personas que él sí ha registrado. ¿Y por qué? Porque se utilizan documentos registrales de otra zona y hacen todo tipo de trámites, hasta cambiar ubicaciones de la Panamericana Sur, sacar autorizaciones de otras municipalidades para titular, por ejemplo, ¿no? Le vamos a agradecer, Jenny, que nos proporciones esa información que es digna de un informe aparte. Perfecto. Doctor Roy Gates, el juez Sheckley está salvándole el pellejo a la fiscal Peralta para evitar tener que dar prisión preventiva para algunas de sus colegas, porque hay 2 juezas involucradas gravemente en este escándalo que hasta ahora no han sido tocadas ni con el pétalo de una rosa. Si el juez Sheckley le daba prisión a la fiscal Peralta, hubiera tenido que emplear el mismo rasero también para sus colegas. Sí, Beto, antes de responder esa pregunta, permíteme decir lo siguiente. Las imputaciones contra la fiscal Peralta, Andrés Hurtado y Muley son absolutamente graves. De eso no hay duda. El juez Sheckley ahora no ha decidido si son inocentes o culpables. Lo que ha decidido el juez es si deben enfrentar el proceso en prisión o no. Las imputaciones son gravísimas. Y el juez lo ha dicho, hay sospecha, existen fundados y graves elementos de convicción. ¿Por qué? Porque se abren investigaciones, se paga para perjudicar a terceras personas, a terceras empresas, y eso es doblemente grave. Pero ¿quién de los tres es el que tiene más responsabilidad? Entonces, yo creo que acá... De los 3 personajes, exacto, según su punto de vista, ¿quién tiene más responsabilidad? Hay un funcionario público que es la fiscal Peralta. Obviamente. Existe Andrés Hurtado, que no es funcionario público, y Muley, que es un tampoco empresario. lo es. Entonces, Sheckley lo que ha hecho es ser consecuente con su decisión previa al momento de resolver el pedido, el requerimiento de detención preliminar. Recordemos que el Ministerio Público hizo una solicitud, un requerimiento de detención preliminar tanto para Andrés Hurtado como para la fiscal Peralta. ¿Qué decidió el juez Sheckley? Le dio la detención preliminar a Hurtado solamente, no a Peralta. Entonces el juez Sheckley ahora que decidió la prisión preventiva ha sido consecuente de alguna manera con esa primera decisión. Ha mantenido a Andrés Hurtado en prisión, podemos analizar los motivos, y ha decidido que respecto de la fiscal Peralta sí existen graves y fundados elementos de convicción, pero lo que no existe, Beto, es el peligro de fuga o peligro de obstaculización. Bueno, eso es lo que él opina. Los demás opinamos que sí existe. Claro, eso es lo que él ha dicho y lo ha argumentado en su resolución. En el caso de Andrés Hurtado, por ejemplo, cuando hablan del arraigo domiciliario, utilizan la propia declaración de Hurtado en su audiencia de control de identidad, en donde él dice que no tiene domicilio donde vivir. Y eso es un punto en su perjuicio. En el caso del arraigo domiciliario de la doctora Peralta, considera que sí tiene el arraigo domiciliario porque tiene 2 domicilios, uno que alquila, otro en el que vive, etc. Y así lo ha hecho con el arraigo domiciliario, el arraigo laboral, el arraigo familiar, y ha considerado que sí tiene. Ahora, con relación a tu pregunta, claro, lo que él decida respecto de una magistrada, cuando a él le toque decidir lo mismo respecto de las otras, marca una pauta. Pero ojo que esas magistradas no están investigadas en este caso. Todavía. En este caso solamente hay 3 hechos. El primero, la devolución de oro. El segundo, la afectación a la empresa Paltarumi y al señor Jimmy Fluker porque se pagó $80.000 para que se le abra una investigación que finalmente sí se abrió. Eso es importante. Hay una correlación entre lo dicho por el señor Ciucho y lo ocurrido en la realidad temporalmente. Se pagó en marzo del 2021 y en abril se abrió. Y el tercero es el pago o el pedido de $100.000 para que no se continúe con una investigación a la empresa Cuántico de Ciucho y que se pagaron $20.000 supuestamente. Esos son los únicos 3 hechos que se investigan en esta causa, ¿no? En esta parte, digamos. En esta parte. Eso puede ser ampliado perfectamente. Va a tener que serlo sin duda. Por organización criminal, Beto.